Ya. Buenos días, profe. Hola. Hola. Ya, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Continuamos entonces con nuestro taller. Vayan sacando su cuaderno los que están presentes y los que están en la casa también. ¿Ah? Hoy día vamos a cambiar un poquito ya la dinámica, porque como les contaba, vamos a empezar a ver, visualizar y analizar ya, distintas competencias, distintos niveles de competencia. Ya, para lo que están anotando en su casa, vamos a poner aquí el objetivo arriba. Voy a poner el objetivo acá, ojalá que se pueda ver. Vamos acá, entonces el objetivo de hoy. Objetivo, entonces, es analizar los distintos tipos de competencia lectora. En la clase de hoy vamos a analizar la competencia N1 y vamos a ver las habilidades de comprender, ¿ya? Analizar, ¿ya? Comprender, analizar, y me parece que íbamos a ver otra también que las había preparado. Déjenme ver un poquito más abajo en la clase. Ver acá, tenemos comprender, analizar e identificar. Aquí está. Se borró esto. Entonces voy a poner el objetivo. Entonces, analizar distintos tipos de competencia. En este caso, entonces, vamos a ver en esta clase N1, vamos a ver identificar. N1, vamos a poner acá, identificar. ¿Ya? Comprender, analizar. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Objetivo, entonces, analizar distintos tipos de competencias. N1, identificar, comprender, analizar. Eso es lo que vamos a empezar a ver hoy día, compañeros. Compañeros, todos. Buenos días. ¿Ya? Buenos días, María. Buenos días. Muy bien. Recordemos que en el taller, este taller, se llama competencias lectoras. Esto es importante anotarlo también. Competencias lectoras. Y es importante entender que las competencias ya se dividen en niveles. Ya, se dividen en niveles de comprensión. Las competencias lectoras entonces se dividen en niveles de comprensión. Se dividen en niveles de comprensión. Ya, esto es importante notarlo. Y hemos visto constantemente los tres niveles, ¿ya?, que competen a la comprensión. Tres niveles. N1, N2, N3. Cada uno el más bajo al más complejo. ¿Ya? Si usted quiere tener una buena competencia lectora, ¿ya?, si usted quiere saber comprender los textos, ¿ya?, es importante intencionar la lectura. Vamos a poner eso acá. Se dividen en niveles de comprensión que son intencionados. ¿Ya? ¿Qué son? Intencionados. ¿Ya? Usted requiere entonces cierta voluntad para realizarlos. ¿Ya? Porque, vamos a poner porque, la comprensión no es automática. Esto es importante. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando yo les hacía el símil con la matemática? Si yo sumo 2, tengo 4. Eso es totalmente evidente. Pero en la lectura, ¿ya?, la intención que tú vas a poner en ella y el entender de que hay competencias y hay niveles en la lectura te va a ayudar a ti a comprender el texto. ¿Ya? Hay otras formas de comprensión. Esta es la que a mí me gusta enseñarle a ustedes porque es la más sencilla. ¿Ya? Niveles de comprensión, entonces, que son intencionados porque la comprensión no es automática. ¿Ya?
Hay una intención ahí. Ya, se dividen en los niveles de comprensión. Vamos a borrar esta parte de acá. Y vamos a volver a retomar eso. Y hoy día nos vamos a fijar en la competencia N1. Vamos a poner acá un gráfico. Vamos a poner, ¿se ve eso? Sí. N1. N1. Ya. Que tiene que ver con las habilidades de identificar. Voy a poner aquí, identificar. Ya, comprender, analizar. Y me falta una más. Una más. Y me falta caracterizar. 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 ¿Ya? Esas son las competencias de N1. Lo primero que nosotros tenemos que saber, lo más fácil de la comprensión. ¿Ya? ¿Preparados todos? Vamos entonces más abajo. Vamos más abajo. Bien. Tenemos entonces, antes de comenzar, un pequeñito videito que está acá. ¿Ya? Voy a poner una pausa en la grabación para que ustedes puedan observarlo. No me bajen el video. Los que quieran observarlo de nuevo, va a quedar este video alojado en el aula virtual. ¿Ya? Pongo entonces control. Ya. Ahí está nuestro video muy cortito. ¿Ya? Si ustedes se fijan, el teórico lo que hace es viajar por estos niveles de lectura igual como lo hacemos nosotros. ¿Ya? Lectura literal, entonces, que es la lectura de las líneas, es la lectura del texto. La inferencial, ya que indica que usted ya tiene cierta competencia para relacionar el texto con otros elementos. Y el analógico o crítico, que tiene que ver ya con que usted puede contrastar distintos tipos de lectura. La comprensión se basa en este viaje que uno hace, de lo literal, lo inferencial y lo analógico. Esto es importante, chiquillos. En esto, la gran mayoría, si no decir todas las asignaturas, cuando ustedes tienen que hacer un trabajo, se van a basar en estos tres niveles, aunque no se los expliciten, aunque no se los digan. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un informe de lectura de un cuento, ¿ya? Lo primero que tengo que hacer, por ejemplo, es entender lo literal del cuento, los sucesos que han pasado. ¿Ya? Igual que en una película. Si yo quiero entender una película, tengo que enumerar los sucesos. ¿Ya? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Después ver, por ejemplo, si en ese cuento o en esa película hay algunos factores como un flashback, por ejemplo, una elipsis, por ejemplo, algunos elementos técnicos que yo sé del cuento, los tipos de narradores, por ejemplo. Y después, en un nivel analógico o crítico, yo puedo hacer una crítica de allí comparándolo con otro cuento, con otro texto, con otra producción literaria, por ejemplo, yo hacía un sinfín de cosas. Hay gente muy inteligente, que a partir de un cuento, por ejemplo, puede hacer una analogía y crear cosas nuevas. Me acuerdo una vez que un profe, por ejemplo, nos explicó la teoría marxista a través de el juego de Mario Bros. ¿Por qué me mirarán así? ¿Ya? Porque, por ejemplo, la cuestión sobre los trabajadores, sobre esto de el gobierno del proletariado, era como Cupa, decía. Si tú te fijas, Cupa tiene, por ejemplo, a su séquito y quieren construir un gobierno. ¿Ya? Pero por otro lado está la princesa, está la monarquía. Entonces son dos sistemas de gobierno distintos que están en pugna. Tanto un gobierno comunista como una monarquía. Fíjate, ¿cómo lo hizo el profesor? Hizo una analogía crítica con el juego y los sistemas de gobierno. Buena, interesante. La idea es que ustedes también puedan hacer eso. Igual como en la vez pasada que hicimos una lectura de Demon Slayer, ¿se acuerdan? Y yo recogía distintos elementos y los iba trayendo a la reflexión. Ustedes iban haciendo inferencias y después llegamos a nivel crítico de hablar sobre, por ejemplo, la presencia de la piedad
¿ya? Que le tiene el personaje principal hacia los demonios. Esa es una buena lectura de un producto ya cultural. ¿Bien? Vamos a bajar un poquito más. Acá tenemos, como siempre, los niveles de lectura, que ya lo hemos leído. Las habilidades. Y hay que fijarse que estamos aquí. Vamos a empezar entonces a hacer un pequeño viaje con respecto a los niveles y vamos a empezar por acá. Nivel 1, el más fácil. Vamos a empezar con un pequeño ejemplo. Dice ejemplo. Dice reciclar. Pongamos mucha atención. Reciclar. Dice ejemplo. Leamos acá. Dice, y los escolares continuaban arrancando las hojas para hacer avioncitos. Mientras a 1 kilómetro de la escuela, la papelera terminaba de talar el último árbol del bosque. Cuando yo leo un texto, el texto es un estímulo. ¿Ya? Mi mente lo va a descifrar. Pero es la decisión de los niveles de lectura el cómo yo lo voy a leer. Las preguntas son guías. Fíjense acá. Respondamos las siguientes preguntas. De ahí ustedes las pueden responder en el chat. Volvamos a leer. Dice, y los escolares continuaban arrancando hojas para hacer avioncitos. Mientras a 1 kilómetro de la escuela, la papelera terminaba de talar el último árbol del bosque. Responde las siguientes preguntas. ¿Para qué arrancaban las hojas los escolares? Muy bien, Fernando, para hacer avioncitos. Esa es la respuesta correcta. ¿Cómo la justificamos? Solamente, porque acabamos de identificar la pregunta. Muy bien. Veamos acá, dice, ¿hojas de qué arrancaban los escolares? ¿Las hojas? ¿Ah? Fíjate acá, dice, los escolares continuaron arrancando las hojas para hacer avioncitos. De cuaderno. Pero fíjate, en ningún lado, dice el cuaderno. ¿Cómo lo hiciste? Muy fácil. Asociaste escolares con hojas y avioncitos. Existe una pequeña asociación acá, de nivel inferencial. Veamos la 3, dice. ¿Qué postura asume el emisor frente al comportamiento de los escolares? ¿Qué crees tú? ¿Cómo evalúas el comportamiento de ellos? ¿Cómo evalúas el comportamiento de los escolares? Según el texto. Claro. Está, hay una especie como de negación, de desidia, hay una especie de desconocimiento, ¿no?, sobre el reciclaje. En ningún lado lo dice, porque acá en el 3 estamos en el nivel 3. Son 3 tipos de preguntas. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Fíjate. Acá para leer el nivel 3, esto tampoco es automático. Yo necesito, ¿ya?, mi conocimiento de mundo para hacerlo. ¿Ya? Vamos a ver, N2, N3. ¿Ya? Entonces quedamos con que los escolares ignoran entonces la realidad de la pérdida, por ejemplo, de los árboles y el reciclaje. Desperdician las hojas. ¿No? Eso es lo que me quiere decir el cuento. Pero en ningún lado lo dice. Yo lo tengo que concluir. Chiquillos. Esto es muy sencillo. Lo que pasa es que no nos tenemos que quedar atrás. Cuando ustedes eran más chicos y estaban en la básica, todos querían participar. Yo. ¿Se acuerdan de esa etapa de su vida? ¿Ya? Esto es lo mismo. Pero hay que llevarlo a un nivel un poquito más complejo. Pero no se queden ahí, ustedes también pueden aprender a leer. Acuérdense de ese entusiasmo de cuando eran niños y querían participar siempre. Esto es lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Pero ahora más reflexivo. Esta es la idea de crecer. Veamos la primera noción entonces, identificar. ¿Ya? Leamos la definición, porque es importante entonces leer las definiciones acá. ¿Qué es lo que es identificar? Fijémonos acá. Dice,
consiste en reconocer elementos o conceptos de carácter textual, lingüístico o literario presentes en el estímulo del que procede la pregunta, o sea, del texto. ¿Ya? Cuando hablamos de qué es lo que hacían los niños, los avioncitos, ¿ya? Hablamos del carácter textual. Fíjate ahí. Si yo digo, por ejemplo, los avioncitos pequeños, fíjate, yo pongo avioncitos pequeños, voy a poner aviones pequeños, aviones pequeños, ¿ya? Pequeños entonces es un adjetivo de aviones. Esa es una característica lingüística. Fíjate. Esto tiene que ver con las categorías gramaticales. O literario, que son los contenidos que nosotros vemos propios, por ejemplo, de cada tipología textual. Por ejemplo, un cuento. Característica de un cuento, narrador, personajes. Ficción. ¿Ya? Toda la vida ustedes están aprendiendo todas estas categorías. Eso es importante. ¿Ya? Consiste entonces en reconocer los elementos de carácter textual, lingüístico, literario, presentes en el estímulo del que procede la pregunta. Sigamos leyendo, dice, supone la habilidad de conocer. Por ende, algunas preguntas pueden requerir un cierto conocimiento previo sobre lengua y literatura para ser contestadas. Reflexionemos un poquito, reflexionemos. Cuando nosotros estamos haciendo las pruebas de Red College, bueno, yo no se las he hecho, ¿ya? No me han dado el tiempo, no me han permitido hacérselas, pero la mayoría de las veces nosotros solamente identificamos conceptos que los profesores nos hicieron ver en clase. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el formato en el que está hecha la prueba, que es de respuesta única, no me permite hacer otras habilidades más que identificar. ¿No? ¿Pueden haber preguntas más complejas? Sí. ¿Ya? Pero fíjense ustedes que casi siempre en el ámbito escolar, nosotros pedimos ya la materia. ¿Cuál es la materia? ¿Se han fijado en eso? ¿Cuál es la materia? ¿Cuál es la materia? Porque queremos identificar los elementos que hay detrás. ¿Ya? Pero dentro de ustedes, identificar o conocer es la habilidad más básica. Mucho más básica. Por eso es importante no solamente identificar los elementos, sino que hacer cosas con ellos. Cambiar la realidad. Si yo quiero saber, por ejemplo, qué es lo que es reciclaje, yo lo puedo definir. ¿Ya? Pero tomar acciones frente a eso me va a hacer entonces movilizar mucho más mis habilidades. Eso es importante. Dice enunciados de ejemplo. Cuando les pongo acá enunciados de ejemplo, son las formas en cómo la habilidad de identificar, ¿ya? Sale en distintas pruebas. Por ejemplo, dice, ¿cuál de las siguientes opciones se reconoce un hecho referido por el emisor? ¿Ya? Un hecho. Identifica un hecho. ¿Ya? Dice, ¿cuál de los siguientes elementos no llevaba consigo la muchacha cuando entró en el bosque? Otro elemento identificado. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene un segmento que demuestra que el narrador del fragmento anterior es el protagonista? Son preguntas típicas de la habilidad de identificar. Vamos a la etimología, aquí para que la escriban en tu cuaderno. Dice, la palabra identificar está formada por las raíces latinas y significa reconocer, dar datos para ser reconocido, compartir las mismas creencias. Sus componentes léxicos son identitas, identidad y facere, hacer. ¿Ya? Identificar, entonces, es conocer. Identificar es conocer. Eso es importante. Identificar. ¿Ya? Entonces, dentro del texto yo identifico datos, cifras, nombres, características. ¿Ya? La primera, entonces, es habilidad, identificar. Identificar. ¿Ya? Digamos, dice la estrategia. Dice, la habilidad de identificar suele medirse mediante dos tipos de preguntas. Fíjense acá. Aquellas que solicitan reconocer un elemento explícito del texto y aquellas que requieren reconocer en la superficie textual un elemento o concepto lingüístico.
un hecho, una opinión, una comparación. ¿Ya? Literario, tipo de narrador, tipo de mundo, recursos retóricos, etc. ¿Ya? Volvamos al ejemplo del reciclaje. ¿Ya? Nosotros identificamos que eran hojas de papel. ¿Ya? Hojas de papel. Ahora, necesito que identifique un elemento. ¿Ya? Identifique. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver la tala de árboles con las hojas de papel? ¿Qué tienen que ver? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí identificaste el elemento. Los árboles se hacen entonces de la hoja de papel, por tanto, desperdiciarlas tiene las mismas consecuencias que la tala de árbol. Ese es el razonamiento que está implícito, ¿ya?, dentro de cómo tú ordenas los elementos. Esto es pura ciencia. Esto es pura, ¿cómo se llama? Neurociencia. La lectura es solamente eso. ¿Ya? Fíjate cómo identificaste entonces los elementos y sacaste una conclusión. ¿Ya? Una cosa que siempre se pregunta en esto, la diferencia entre un hecho y una opinión. ¿Ya? Que esto ustedes lo vieron como contenido entre séptimo y octavo básico. Dice, el hecho, dice, denota un evento probable y objetivo, sin intervención de percepciones personales. ¿Ya? Hubo un choque afuera, Felipe es un joven de 20 años. Por el contrario, la opinión expresa una postura propia y subjetiva, por tanto refutable y lo puede comprobar. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Esto siempre se pregunta en las pruebas. ¿Qué es lo que es un hecho y qué es lo que es una opinión? Identificarla depende de la comprobación que nosotros tengamos. Llegamos acá, dice, la opinión suele reconocerse a partir de las marcas de subjetividad como los modalizadores. Estos corresponden a expresiones que evidencian la actitud del emisor frente a lo que enuncia. Esto es importante. Así la proposición, por ejemplo, lamentablemente la ciudadanía ha elegido a Carlos Martínez como nuevo alcalde, constituye una opinión porque posee un modalizador apreciativo lamentablemente. Caso distinto es la ciudadanía ha elegido a Carlos Martínez como nuevo alcalde, que denota un hecho objetivo ajeno a cualquier apreciación personal o juicio de valor. Fíjate cómo nosotros al identificar, ¿ya?, un modalizador discursivo, ¿ya?, un modo de decir, podemos entonces diferenciar entre un hecho y una opinión. ¿Mm? Un hecho y una opinión. ¿Mm? Esto es muy importante, sobre todo cuando uno hace, por ejemplo, un análisis de prensa. Los periodistas dan muchas opiniones frente a los hechos. A veces hay que dejar que los hechos hablen por sí mismos. Ojo ahí. Sigamos acá. Acá tenemos otro ejemplo. Recuerden que estamos trabajando la habilidad de identificar. Solamente identificar los datos que están acá. Dice, las estrellas de Gran Concepción. ¿Ya? Fíjense acá, este es Francisco Arraigada, ya, Concepción en 100 palabras, un microcuento. Fijémonos en la pregunta, dice, ¿cuál de las siguientes opciones contiene una opinión del narrador? Me está pidiendo identificar la opinión. Dice, las estrellas de qué localidad no fueron descritas por el narrador. No fueron descritas, fíjate acá. No fueron descritas. Ya, veamos acá. Dice, en cada casa que he vivido, me he subido al techo a mirar las estrellas. En Hualpén eran más brillantes. En Talcahuano bailaban junto a las luces del puerto. En Chihuayante se escondían como velando al río. Y en San Pedro titilaban como piedrero, como pidiendo auxilio. Solo me faltaba un hogar, un techo de seguro, el más importante, probablemente el último al que me suba. Es una pena que no dejen a nadie subirse al campanil. Bien, bien, bien. Veamos acá. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene la opinión? Fíjense aquí. 1. En cada casa en la que he vivido, me he subido al techo a mirar las estrellas. 2. Solo me falta un hogar, un techo de seguro el más importante. 3. Es una pena que no dejen a nadie subirse al campanil.
¿Cuál de esos será una opinión, chiquillos? Identifiquen entonces la opinión del narrador. Veamos acá qué nos dice el chat. ¿Ya? Joseph dice que es la D. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más opina otra cosa? ¿Qué opina usted, Fernando? ¿Cuál será una opinión? ¿Ah? ¿Ya? Por ejemplo, mira, fíjate en la 1, dice, en cada casa que he vivido, me he subido al techo y mirar las estrellas. Eso puede ser comprobado. Laura dice, solo me falta un hogar, un techo de seguro, el más importante. Y aquí, por ejemplo, hay un modalizador. ¿Qué le está diciendo el narrador? Que es el más importante. Está dando un juicio, una apreciación. Dice, es una pena. Y ahí también tenemos el otro modalizador. Por tanto, tal como dice Fernando y tal como dice Joseph, la alternativa correcta es la D. Muy bien, muy bien, muy bien. Acabamos de identificar entonces opiniones. Opiniones. Recuerden, los hechos se pueden comprobar, las opiniones ¿ya? Pueden ser refutadas. Refutadas. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos acá. ¿Ya? No se olviden que estamos poniendo puntaje por participación. Tienen que participar. ¿Ya? Fíjate aquí, las estrellas de qué localidad no fueron descritas por el narrador. Vamos descartando. Talcahuano está, Talcahuano la descartamos. Hualpén está, Hualpén también lo descartamos. Chiguayante, San Pedro. San Pedro, Chiguayante. ¿Ya? Y dice, es una pena que no dejen a nadie subirse al campanil. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes conoce Concepción? A todo esto, ¿no? ¿Saben que hay un club deportivo que se llama Deportes Concepción o la Universidad de Conce? ¿Cómo le dicen a ese equipo? El equipo del Campanil. El Campanil queda en la Universidad de Concepción. La alternativa correcta entonces de la 2 es la D. Fíjense, ahí yo tuve dos posibilidades de responder. Por ejemplo, yo recurrí al texto acá, a nivel literal, pero también recurrí a mi conocimiento de mundo. Yo sabía que el Campanil queda en Concepción, pero no era necesario porque la habilidad es más básica. Muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos acá, sigamos acá. ¿Ya? Entonces, vamos concluyendo para que nuestro cuaderno quede con materia, para que podamos identificar. ¿Ya? Entonces, identificar, aquí, compañeros, le voy a pedir que tome sus apuntes. Identificar es conocer. Identificar es conocer. Conocer. ¿Ya? Conocer. ¿Qué conozco dentro del texto? Por ejemplo, los hechos y las opiniones. Hechos y opiniones. Opiniones. Todas entonces de nivel 1. Nivel 1. Identificar, conocer, nivel 1. Nivel 1. Hechos versus opiniones. Los hechos entonces pueden ser comprobados. Comprobados. Pueden entonces ser verificados. Verificados. ¿Claro? Y las opiniones pueden ser refutadas. Refutadas. ¿Cómo los puedo identificar? Vamos a seguir haciendo el gráfico. ¿Cómo los puedo identificar? Mediante distintos modalizadores. Vamos a escribir eso acá. Los identifico mediante los modalizadores, que son entonces las formas que adquiere el discurso para denotar
apreciaciones personales, como el gusto. ¿No? Como el gusto. Apreciaciones personales, vamos a dejarlo aquí. ¿Ya? Eso es importante. Me gustaría que vinieran a clase, que lleguen modalizados. ¿No? Me gustaría que aprendieran esto. Me encantaría que aprendieran esto. Ahí hay otro modalizado. ¿Ya? Muy importante, este es el nivel 1 nomás. Cuando usted sabe diferenciar entre un hecho y una opinión, ya pasó octavo básico. ¿Por qué se pasa en octavo básico? Porque es una habilidad sencilla. Fíjense ahí. ¿Ya? Eso es importante. N1 entonces, identificar y conocer. Esta es la primera habilidad que está allí. Si usted la pasa, pasó octavo básico. N1. ¿Ya? Vamos a poner aquí información textual. Información textual. Vamos a ponerle aquí comillas, leer las líneas. ¿Ya? Eso es. Importantísimo. ¿Ya? Muy importante entonces para completar nuestra N1. N1. Hechos y opiniones. Hechos y opiniones. Ustedes se van a dar cuenta, a propósito, que cuando vayamos viajando por los niveles, yo les voy a hacer distintas referencias a contenidos que ustedes han visto en octavo, en primero medio, en séptimo básico. ¿Ya? Porque toda la enseñanza de las habilidades de lectura está ahí, dentro de lo que nosotros hemos aprendido tanto, el lenguaje, matemáticas. ¿Sí? También es importante hacer eso. ¿Sí? Es importante. Cuando yo aprendo, por ejemplo, a sumar, a restar, a dividir, a multiplicar, la habilidad de identificar y reconocer que está ahí, está ahí, está ahí, implícito. ¿Sí? También está ahí. ¿Bien? ¿Avanza nomás, Fernando? ¿Sí? Ya, voy a bajar un poquito más. Vamos a bajar y vamos a ir a la otra habilidad de hoy día, a la otra habilidad. ¿No? ¿Qué es esta? Comprender, analizar. Fíjense aquí. Vamos a la definición igual que la anterior. Consiste, dice, en entender la información que el texto proporciona de manera explícita para no analizarla. Analizar, en tanto habilidad de lectura, implica descomponer las partes del estímulo, examinándolo a fin de reconocer en él los elementos sobre los cuales pregunta el ítem. Esto es importante. Yo entonces para analizar tengo que descomponer el elemento. Este filtro analítico, dice, debe aplicarse además a las alternativas para así discriminar aquellas que entregan datos verdaderos y los que proporcionan datos falsos, desconocidos o tergiversados. ¿Ya? La diferencia de esta habilidad con la de identificar radica en que comprender y analizar supone un procesamiento mental superior, pues no basta con localizar un elemento en el texto, sino también entender su significado para poder analizarlo y examinarlo. ¿Ya? Esto es importante. De aquí, por ejemplo, en comprender y analizar, tenemos la base para el procesamiento de texto y para la comprensión de vocabulario. ¿Ya? Yo tengo que analizarlo entonces, tengo que dividir y descomponer, por ejemplo, la oración para saber cuál es la alternativa correcta, cuál es la propuesta, ¿ya?, más cercana dentro del vocabulario para reemplazar la palabra, por ejemplo. ¿Ya? Veamos acá los tipos de enunciado. Dice, en relación con las mascotas de los protagonistas, en el texto se afirma que, fíjense ahí, se afirma que. Recuerden, cuando el texto dice se afirma, solamente es literal. Otro ejemplo, dice, de los puestos en el tercer párrafo, ¿cuál de las siguientes opciones contiene la información correcta? Para determinarlo, yo tengo que entonces comprender y analizar los estímulos. ¿Ya? Acá hay dos estrategias. ¿Ya? Fijémonos acá.
Dice, los enunciados de las preguntas que solicitan extraer información explícita suelen comenzar con expresiones como: de los puestos en el texto, en el fragmento se afirma que, en el primer párrafo, el autor señala que. Este tipo de preguntas no deben responderse con información implícita, ¿ya? Y aquí está el primer desafío, que es cuando a mí me piden información, entonces literal, no tengo que elaborar la información, solamente responder lo que me pide la pregunta, ¿ya? Aunque la inferencia dice puede ser válida, ¿ya? Distractores, dice acá, más frecuentes en preguntas que exigen comprender o analizar son aquellas que proporcionan información falsa, desconocida, tergiversada, impertinente o generalizada, ¿ya? Eso es importante. Veamos acá, entonces, la definición. La palabra analizar viene del griego análisis, ¿ya? Analizar es un concepto muy parecido a la anatomía. Por eso, descomponer. Analizar, entonces, es descomponer. Se refiere a soltar o disolver enteramente las cosas por sus partes para examinar y decretar individualmente sus componentes o sus causas, ¿ya? Vamos a anotar entonces en el cuaderno. Vamos acá. Analizar entonces, analizar, que es la otra habilidad de N1, perdón, sí, era analizar y, se nos fue, no, está en el título. Comprender, analizar. Comprender entonces y analizar. Vamos a anotar eso ahí en nuestro cuaderno. Comprender y analizar. Comprender. Analizar. Entonces, significa descomponer. Analizar significa descomponer el estímulo. Componer. Estímulo. Muy parecido a la anatomía. Cuando uno estudia anatomía, ¿ya? Va entonces descomponiendo el cuerpo humano, pero en relación con sus órganos, ¿ya? Descomponer el estímulo, ¿ya? Y relacionarlo con otros elementos. Relacionarlo con otros elementos. ¿Para qué? Para ver entonces sus partes constitutivas. Dividir. Desmembrar y analizar el texto. Esto es entonces analizar. Descomponga el estímulo, relaciona con otros elementos. Por ejemplo, el análisis en el texto, ¿ya? Vamos a poner aquí el analizar un texto, tiene que ver con observar sus componentes estructurales. Esto es importante. La estructura, cómo está compuesto, ¿ya? Analizar tiene que ver con eso. ¿Cómo está compuesto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Ahí está el análisis. Cuando usted le pide analizar entonces es desmembrar un estímulo. ¿Ya? Ahí me avisa para seguir avanzando. Me avisa. ¿Mm? Ahí me avisa. ¿Ah? ¿Sí? Bien, se va entendiendo, chiquillos, vamos a ponerlos en el contexto. Recuerden que de aquí en más estamos aprendiendo a observar distintas habilidades. En este caso, en esta clase, es la habilidad N1, que está compuesta por identificar, comprender y analizar. ¿Ah? La próxima clase, nosotros vamos a visitar entonces otra habilidad, que es la de caracterizar. Y vamos entonces a ejercitar solamente con habilidades N1. ¿Eh? Voy a bajar un poquito más, porque nos queda un pequeño ejercicio. Nos queda un ejercicio. ¿Ya? Ya vamos acá. Listo. Aquí está el ejercicio de analizar. Dice, ejemplo, pongamos mucha atención, chiquitos. ¿Ya? Dice,
¿Por qué será que contamos y escuchamos historias una y otra vez? Los cuentos son como diminutos generadores que nos hacen recordar los conocimientos esenciales sobre la vida anímica. Eso que a menudo olvidamos por un momento, o con los que quizá perdemos el contacto y en muchos casos para toda la vida. Un cuento invita a la psique a soñar con algo que nos resulta familiar, pero que suele hundir sus raíces en épocas remotas. Cuando el oyente entra en un cuento, empieza a visionar de nuevo todos sus significados, a leer con el corazón. Esas guías metafóricas tan importantes acerca de la vida de la. Este texto es de Clarisa Píncola, Cuentos de Hermanos Grimm. ¿Ya? Veamos acá, veamos acá. De acuerdo con el fragmento anterior, podemos definir el cuento como. Fíjense aquí, definir el cuento. ¿Ya? Fíjense aquí. Vamos entonces a trabajar solamente con el texto. Fíjense aquí, chiquillos. Los cuentos entonces, diminutos generadores que nos hacen recordar los conocimientos esenciales sobre la vida. ¿Ya? Un cuento dice, invita a soñar con algo que nos resulta familiar, pero que suele hundir sus raíces en épocas remotas. ¿Ya? Esas son las dos definiciones del cuento. Invita a, entonces a disminuir sus raíces y son elementos que generan entonces un recuerdo sobre los conocimientos esenciales de la vida. ¿Ya? Veamos acá, veamos acá. Y guías metafóricas. Todo eso está ahí. ¿Ya? Veamos. Dice, de acuerdo con el fragmento anterior, podemos definir el cuento como. ¿Cómo lo definirían ustedes? Tenemos esos tres elementos. Tres elementos. ¿No? ¿Cuál será la alternativa correcta? Tenemos guía metafórica acerca de la vida del alma, raíces remotas, ¿ya? Y conocimientos esenciales sobre la vida. ¿Cuál será el que los contenga a los tres? Fíjense ahí. ¿Cuál será? Tenemos estos tres. Guía esencial sobre la vida, hunde sus raíces en épocas remotas y una guía metafórica. ¿Cuál será el que los contenga a los tres? Son tres definiciones que están ahí. Conocimiento esencial, vida anímica, invitación familiar, mundo olvidado o guía metafórica. Guía metafórica. ¿Viste? Ahí los contiene. Excelente. Esa es la alternativa correcta. ¿Ya? Guía metafórica, ¿por qué? Porque son conocimientos esenciales, ¿ya? Unen sus raíces y finalmente ese es el que contiene todo lo demás. Excelente. Veamos el número 2. Y este es el último ejercicio. Dice, de lo expuesto acerca de los cuentos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Fíjense acá. Y aquí tenemos que determinar lo verdadero y lo falso. Dicen los cuentos. Son generadores de recuerdos de los primeros años de vida. Invitan a imaginar mundos desconocidos. Forman parte de la tradición literaria de los pueblos. Motivan a soñar con lo ancestralmente desconocido. Los cuentos pueden ser utilizados como tratamiento psicológico. ¿Mm? ¿Cuál será entonces? ¿Verdadera? Verdadera. Verdadera. ¿Cuál será? Veamos acá, leámoslo de nuevo. Dice, ¿por qué será que contamos y escuchamos historias una y otra vez? Los cuentos son como diminutos generadores que nos hacen recordar los conocimientos esenciales sobre la vida anímica. Esos que a menudo olvidamos por un momento, o con los que quizás perdemos el contacto y en muchos casos para toda la vida. Un cuento invita a la psique, dice, a la mente, a soñar con algo que nos resulta familiar, pero que suele hundir sus raíces en épocas remotas. Cuando el oyente entra en un cuento, empieza a visionar de nuevo todos sus significados, a leer con el corazón. Esas guías metafóricas son importantes acerca de la vida del alma. Tenemos acá, entonces, recuerdo en los primeros años, invita a imaginar mundos desconocidos, forma parte de la tradición literaria de los pueblos, motivan a soñar con lo ancestralmente desconocido,
y los cuentos pueden ser utilizados como tratamiento psicológico. Vamos descartando, ¿ya? Esto lo descartamos porque no sale en el cuento, el tema de la psicología, no sale en el fragmento, ¿ya? Son generadores de recuerdos de los primeros años, queda corto. ¿Ya? No me sintetiza todos los elementos, ¿ya? Tenemos B, C y D, chiquillos. ¿Cuál será entonces la alternativa correcta de este estímulo que está acá? ¿Mm? ¿Cuál será? ¿Cuál será entonces, chiquillos? ¿Cuál será la alternativa correcta? Fíjense acá, tenemos B, C y D. No sé si se ve bien. ¿Cuál será, chiquillos? ¿Cuál podemos identificar como la correcta? ¿Cuál podríamos identificarla? Uy, se quedaron todos dormidos, parece. Ahora hay que cambiar la estrategia. ¿Cuál será? Vamos acá. ¿Ah? Bien. Preguntémosle al texto derecho. ¿Ya? Dice, invita a imaginar mundos desconocidos. ¿Ya? Pero, ¿cuáles mundos desconocidos? ¿Ya? Si tú te fijas, si yo le pregunto, invita a imaginar mundos desconocidos, yo tendría que saber cuáles mundos desconocidos. ¿Ya? Veamos acá, veamos acá. ¿Ya? Conocimientos esenciales, dice acá. Pero no hay ningún elemento como desconocido. Dice, solamente remite como al pasado, si tú te fijas. Épocas remotas, ¿ya? Un mundo anímico, por ejemplo, del alma distinto, antiguo. Eso es lo que más me dice. ¿Ya? Eso es lo que más me dice. ¿Ya? Entonces, esta la vamos a descartar. Tenemos dos. Quedan C y D. Dice, forman parte de la tradición literaria de los pueblos, motivan a soñar con los actualmente desconocidos. ¿Mm? ¿Cuál será entonces entre estas dos? C y D. De aquí ya está más fácil. ¿Cuál será? Vamos, chicos. ¿Cuál será entre C y D? ¿Qué significará el cuento? ¿Mm? ¿Qué significará el cuento? No hay respuestas. ¿Y el chat? ¿Qué pasó con el chat? ¿Mm? ¿Qué pasó con el chat? Muy complicado estuvo esta pasada. Cuénteme ahí. ¿Ya? Vamos aquí. María dice que es entonces, es la C. Pero vamos a hacerle una pregunta entonces al texto, María. Yo podría preguntar, ¿qué pueblos? ¿Qué pueblos? ¿Mm? ¿Qué pueblos y qué tradiciones? Y si yo me pregunto eso, el texto no me la contesta si tú te fijas. Lo que sí me responde el texto, María, dice, motivan a soñar con los centralmente desconocidos, ¿ya? Con aquello que estaba en el pasado del alma. Eso es lo que dice el texto. ¿Ya? Ya este estuvo un poco más difícil. Pero, lo que yo deseo es que ustedes vayan aprendiendo a identificar elementos. ¿Ya? Si ustedes se fijan, esta entonces era la correcta, la D. Si ustedes se fijan, ¿ya? La habilidad de identificar me implica que yo vaya entonces evaluando cada una de las propuestas que están acá. ¿Ya? Y cuando yo las puedo evaluar, puedo alcanzar la alternativa correcta. ¿Ya? Este estuvo bien, guía metafórica. ¿Ya? Esta faltó un poquito. ¿Ya? Los cuentos entonces motivan a soñar con los ancestralmente desconocidos. Motivan a soñar entonces con el pasado del alma, ¿ya? Y a conocer entonces las cuestiones esenciales de la vida, raíces remotas y guías metafóricas. Eso es lo que nos decía este texto. Este está un poquito más complejo, sí, este texto. ¿Ah? Ya, pero ustedes también lo pueden haber resuelto. La idea es que aprendamos de las habilidades.
En este caso, estamos aprendiendo de la habilidad N1, la más sencilla, más sencilla. ¿Bien? Ya, vamos resumiendo. Lo que hemos empezado a ver, ya, en estas clases, van a ser las habilidades de lectura enfocadas en los niveles. Vamos acá, identificar, comprender, analizar y caracterizar. Todas a nivel superficial, a nivel entonces de la lectura literal. Todas las que vimos hoy día, estas dos. ¿Ya? Vamos a ir avanzando y la idea es llegar hasta la evaluación, hasta la más compleja. ¿Ya? La próxima semana vamos a ejercitar con ejercicios de nivel 1. De ahí espero que participen mucho más, que son bastante sencillos. Solamente entonces trabajamos con los textos. ¿Bien? Ya, chiquillos, vamos a llegar hasta acá entonces. Vamos a llegar hasta acá. Que estén muy bien en la casa. Si tienen dudas, la grabación queda de la clase, ¿ya? Queda de la clase para que la puedan visitar de nuevo. ¿Bien? Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Como que buenas noches. Sí, es temprano, es buenos días. Ya nos vemos. Chao, chao. O sea. Chao, chao.